seguridad, y seguramente el próximo presidente o presidenta tiene que ofrecer eso, seguridad. Con el ministro de Defensa militar, con ese lenguaje, están tratando de posicionar que este gobierno también está haciendo cosas en materia de seguridad. Y lo tercero, que tiene que ver con la hoja de coca, Paula, pues si la canciller pide que la coca la saquen de un elemento dañino, pero mire lo que pasa cuando se inunda de coca, pasan estas cosas. Los narcotraficantes hacen lo que les da la gana y la sociedad es instrumentalizada y las fuerzas militares humilladas. Mire, un paréntesis para mencionarle un trino del expresidente Pastrana que tiene que ver con lo que usted acaba de decir de que Armando Benedetti es el que realmente está como gobernando el país en este momento. Él se pregunta si la llegada de Benedetti al Ministerio del Interior es la antesala de la renuncia de Petro, de la que tanto se rumora. Ante la renuncia inminente de Francia Márquez, ¿el nuevo vicepresidente será Benedetti? No. ¿Quién lo dice? Esto lo dice Andrés Pastrana. No. Me parece un trino, pues, pero complejo. Francia Márquez no puede renunciar porque es la vicepresidenta elegida, ha sido elegida por los por colombianos. voto popular. Ella no puede renunciar. Y el presidente no va a renunciar. Pero recordé el trino por lo que usted estaba comentando acerca, claro, del protagonismo de Armando Benedetti. Pero bueno, el hecho es que sí, en esta situación creo que confluyen muchísimos aspectos, todos dignos de un análisis absolutamente profundo. A mí la propuesta que hace el gobierno ante la ONU del tema de la hoja de coca, de sacarla de esta lista de las sustancias dañinas, me parece interesante. Pero es que es muy a largo plazo, esto necesita que la comunidad internacional esté comprometida, que todos estemos como caminando hacia el mismo lado, y eso es difícil. Y queda la pregunta sobre la mesa de si es la solución, por lo mismo, porque se demore, porque muchas cosas tienen que fluir a la vez, si esa es la solución para que se acabe ese motor que es justamente el narcotráfico de los ilegales en estas zonas que terminan instrumentalizando a las poblaciones, que es lo que está pasando en el Cauca. Fíjese lo que decía un experto de la nota que hizo Angie López, que seguramente es pro que descriminalice la cocaína, pero él mismo dice, no, eso sí, pero todavía no. Más adelante, lo que usted dice. Ahorita es imposible, ahorita eso es caldo de combustible para que... Es que no solamente hay narcotraficantes en Colombia, en México están inundados. En Perú también hay, en Bolivia también, Venezuela, pues, ¿qué quiere que le diga? El contexto no da. Es una propuesta arriesgada, es disruptiva, pero no da. De acuerdo. Hay que tener presente algo. La producción de cocaína es un negocio ilegal y en su condición de ilegal genera altísimas ganancias a criminales que por defender esas ganancias inmensas hacen justamente la agresión al Estado, la agresión a las autoridades, etcétera, etcétera, actividades criminales. Eso que estoy diciendo es súper obvio, ¿sí o no? Actividad ilegal, grandes ganancias, por lo tanto, violencia contra el Estado, violencia contra la fuerza pública, etcétera, etcétera. Esa producción de cocaína tiene varias etapas productivas. Los cultivos en primera instancia, vamos a simplificar, después la pasta de coca, después el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína que en últimas, cuando se lleva en polvito, se lleva... Con D1, el poder de la limpieza está en tus manos. Cápsulas EcoPlanet 3 en 1. Detergente líquido multiusos. Por mayor y después el menú. Grandes ganancias por eso que estoy diciendo es súper obvio, ¿sí o no? Actividad ilegal, grandes ganancias, por lo tanto, violencia contra el Estado, violencia contra la fuerza pública, etcétera, etcétera. Esa producción de cocaína tiene varias etapas productivas. Los cultivos en primera instancia, vamos a simplificar, después la pasta de coca, después el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína que en últimas, cuando se lleva en polvito, se lleva a Estados Unidos. Una cuarta etapa que es el transporte, pongámoslo en esos términos, para vender al por mayor y después el menudeo. Si alguno de esos eslabones termina siendo legal, pero el resto de la actividad es ilegal, paraíso para los criminales. Si hoy en día Colombia tiene 250.000, 270.000 hectáreas, cifra récord, producción potencial que ha crecido de manera muy importante, con una política mínimamente criminalizante de la actividad de los primeros eslabones de la coca, ¿qué tal que aquí la coca y los cultivos de coca fueran totalmente descriminalizados? Llegarían a abastecerse absolutamente muchos más de los narcotraficantes que ya hay. Nos convertiríamos en un paraíso mucho mayor del que ya somos para la producción de cocaína, porque el insumo allá en Colombia está descriminalizado, está legalizado. Vayan y compren allá hoja de coca y háganle en todo lo demás. Si no se legaliza toda la cadena y se ataca con medidas de salud pública, para lo cual falta muchísimo tiempo en educación, voluntad política y demás. Toda la cadena tiene que estar criminalizada.
Si nos quedamos nosotros, que somos los que tenemos los cultivos, con la libertad absoluta para que lleguen aquí todos a hacer el negocio, nos acaban de fregar el Estado colombiano, nos acaban de fregar a los campesinos y demás. Una última observación. Giovanni dice que el general Pedro Sánchez, el ministro de Defensa general en retiro, ha cambiado el discurso y que efectivamente ese cambio de discurso seguramente está tratando de cerrarle las puertas a las quejas que hay sobre seguridad. Los que saben de estrategia de defensa y seguridad dicen aquí se necesitan 3 cosas para que una estrategia funcione. Se necesita liderazgo, se necesitan planes y se necesitan recursos. Está bien que el general Sánchez hable como está hablando. Creo que le asiste la razón cuando habla de esa manera y no con los eufemismos con los que suele hablar el gobierno. Pero si no hay un liderazgo político arriba que cambie todo este tema de la paz total, arriba es en la presidencia de la República, por supuesto, y si no hay recursos para la defensa, creo que el discurso del general Sánchez se puede quedar en simple discurso. Ojalá no sea así. Mauricio.